levantará tu mirada, levantará la fuerza que llevas dentro de ti, compartiendo experiencias con Jenny Paola. Mis amigos, mis amigas de Facebook, muy buenas noches. Para mí es un placer compartir con ustedes esta nueva este nuevo programa en el cual estaremos hablando acerca de cómo conquistar tus miedos con el señor Ronald Boteo. Él es un conferencista motivacional, también es creador digital y presentador de la radio en Chicago. Un gusto, un placer que esté aquí acompañándonos. Maravilloso. Gracias Gracias. por estar acá y acompañarnos, Ronald. Gracias, campeona. Para mí es un honor, un privilegio que me hayas invitado a tu programa acá o a tu Facebook Live que haces y saludarte a ti, a toda la hermosa audiencia que nos están viendo en estos momentos y que también lo pueden ver en la repetición. Gracias, campeona. Qué bien, qué bien. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. Para nosotros, como dije antes, es un placer y un honor tenerlo acá, ya que sabemos un poquito de su vida. Antes de que entre, les estaba contando de quién es Ronald Boteo. Por ejemplo, en lo que sé, por lo que usted me ha comentado, creador digital. Nos conocimos en un taller que dictaba el señor César Lozano, acompañado del maestro Luis Fallas. Esto fue en el Centro de Desarrollo Profesional, así es cierto. Centro de Superación. Centro de Superación Personal, sí, ahí tuvimos el placer de conocernos y es por eso que ahora nos está acompañando, porque viene con todos los poderes a decirnos cómo conquistar el miedo. Pero antes de empezar a saber de cómo conquistar el miedo, tengo la primera pregunta. Cuéntenos, ¿quién es esta persona? Ronald Boteo es una persona que nace en El Salvador en el año 1900, no me acuerdo. Este, nacemos por allá, ¿verdad? Y pues de padres y madres, trabajadores, emprendedores, como muchos. Soy del campo, no de la ciudad, ¿verdad? Vengo de ahí donde la alarma nuestra es el cántico de un gallo, no es una alarma convencional. Entonces, ahí nacemos, me fui criado por mi abuela, mi abuelo y mi mamá. En El Salvador, posteriormente, pues gracias a Dios, cuando a mí me preguntan, Ronald, ¿tú cómo le hiciste para llegar a Estados Unidos? Le digo yo, Dios me trajo para acá, porque por medio de Dios, pienso yo, presiento yo, estoy seguro que sí fue, es que logramos venirnos con la familia para este maravilloso país, también lleno de muchas oportunidades. Y aquí estamos dispuestos a ayudar, a apoyar a todas las personas que también se dejen guiar, porque muchas personas dicen, no, mejor no, prefiero antes muertos que sencillo, dicen. Y pues está fregado, ¿verdad? Eso, así es. Mucha gente a veces se resiste un poco al cambio y se resiste, pero déjeme felicitarlo porque viene desde una familia humilde, viene desde el campo y hay algo que yo siempre he dicho, la gente del campo es de un corazón puro, donde la palabra vale más que un papel firmado, porque muchas veces en la ciudad tendemos como que a adquirir estas costumbres y entre las costumbres vienen las malas formas de proceder, mientras que la gente del campo siempre viene con esa humildad, con ese carisma, con esa forma de brindar lo mejor que tienen en casa. Porque cuando uno llega, yo le digo que viví 9 meses en el campo también cuando estuve casada, y la gente de ahí es muy acogedora, llegan y te extienden los brazos, te ofrecen, te matan la gallina que para que comas, el caldito, y cuando ya te vas encima te dan cosas para que lleves, no, lleve esto, lleve, lo cual en la ciudad esto se ha perdido. Mientras que allá, Cierto. oh, se saluda, todo el mundo se conoce, aquí uno puede vivir 10 años en el mismo lugar y no te conoces con la gente de al lado, entonces es diferente. Pero qué bien, qué Cierto. bien. Y cuando vino acá, que Dios lo trajo, qué bueno, porque Dios sabe por qué hace las cosas y dónde debe de ponernos a cada ser humano. Ahora nuestro tema, el miedo. ¿Qué es el miedo, Ronald? El miedo es algo que realmente no es nada, pero es útil para el ser humano.
Wow, no es Fíjate, nada. amiga, de que quiero comenzar con una frase del miedo hacia todos los seres humanos, porque muchas veces dicen el miedo hay que eliminarlo. Realmente no se puede eliminar, discúlpenme. Es como que te quieras sacar toda la sangre para vivir sin sangre. Es imposible. El miedo ahí va a estar contigo hoy, mañana y siempre hasta que dejes este mundo terrenal y pues nos convirtamos en espíritu, dice alguien por ahí. Pero la frase inicial yo quiero comenzar con que tienes que utilizar tus miedos como un pedal de freno, como un arranque de motor y no como un pedal de freno. Muchas personas, campeonas, ponemos nuestros miedos como el pedal del freno. En vez de acelerar, lo frenamos y nos frenamos a nosotros mismos. Los miedos son esa vocecita, esos pensamientos, esas malas cosas que tenemos acá. Fíjate de que eh, el doctor o el terapeuta Walter Rizzo, que es un gran amigo del señor César Lozano, él nos comenta mucho de estos miedos. Y él nos dice que incluso en la vida de todo ser humano existen tres tipos de miedo. Hoy, mañana y siempre hasta que nos muramos. Entonces, los miedos son cosas o son pensamientos buenos cuando tú decides hacer, valga la redundancia, tomar una decisión para ti que valga la pena. Pero también esos miedos pueden ser tu peor fracaso, aunque los fracasos no existen, ¿verdad? Pero pueden ser tus peores enemigos si tú los quieres también. Así es de que el día de hoy, pues tú tienes que iniciar una semana diciendo a cuál le voy a dar poder, a mis miedos positivos o a mis miedos negativos. Tú vas a elegir. Wow, wow. Buena, muy buena explicación de lo que es el miedo. Simplemente son como emociones que tenemos y que salen a relucir y que no las podemos eliminar. Simplemente están ahí acompañándonos, pero nosotros decidimos o tenemos la capacidad de transformarlos a negativo o a positivo. Muy, muy interesante. Pero entonces, ¿cómo puedo yo tratar un miedo? Un ejemplo. Yo hablé ya con alguien más acerca del miedo y yo tengo un miedo. Me voy a poner yo como ejemplo. Yo tengo miedo, yo que salgo a las 11 o 12 de la noche del trabajo usualmente cada día y vengo, me tengo que subir en las plataformas del tren, esperar el tren ahí. Siempre hay ciertas personas que tienen algún problema mental y muchas de ellas empujan a las personas y caen en las rieles justamente cuando el tren va pasando. Entonces, muchas veces yo estoy a la resguardada junto a una pared y mirando que nadie se acerque, que evitar. ¿Cómo puedo evitar yo sentir este miedo? ¿Cómo puedo yo transformar a positivo mi miedo? Número uno, hay que leer muchos libros Okay. referente a los miedos. Número dos, asistir a eventos presenciales o vía Zoom. Y esos son tres tipos de miedo y ese tipo de miedo que tú tienes, campeona, es el miedo natural. Ese es el miedo Miedo natural. natural. Ese es un miedo de que pues te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden empujar. Eh, si una persona pues va en su carro, está lloviendo fuerte, una tormenta tremenda y la llanta se le molesta y hay que cambiarla o se le salió el aire y pues cómo le va a hacer. Todos esos son miedos naturales que por naturaleza el cuerpo, que es hablemos de un 10%, ¿Ya? Ok, es un diez entonces por ciento. es un 10% del miedo. Entonces, la sugerencia es leer libros y tratar de calmarme un poco y de estar más atenta a lo que me está. Estar más atento o atenta a lo que a lo que está sucediendo en ese momento. Ok, Eso es muy crucial y posteriormente, pues también
verificar. Dice la Biblia, no lo digo yo, el hijo sabio ve el mal y se aparta. Entonces tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que pensar. Si te dicen, eh, te pueden decir, Jenny, mira, la verdad que ahí asaltan, ahí asustan, ahí Ya, están robando, pues no tú paso no por vas a ir ahí. a ver si es cierto o es mentira, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Bueno, correcto. eso es cierto. Entonces, tener que estar más preparados para enfrentar ese miedo. Pero, ¿cómo se conquista el miedo? ¿Cómo se conquistan los diferentes miedos que hay? ¿Cuál es la clave, el secreto, la pauta? A ver, quiero saber. Te voy a dar algunos tips, no todos, porque quiero decirte de que para el otro año yo voy a sacar también ahí algo por ahí, un material didáctico, un material de apoyo para todas las personas, hombres y mujeres, que quieran realmente salir adelante, en el sentido de empoderar a tu miedo. Pero ya te voy a decir a cuál miedo, porque son tres tipos de miedo. Si le das más poder, por ende, según el terapeuta Walter Rizzo, el 10% que equivale al miedo natural tiene que estar ahí, no tiene que pasar, tiene que estar en el 10%. Ok. Si sobrepasa es porque tú le estás dando más poder y ahí al final vas a fracasar, por decirlo así, esa palabra. Vas a perder. Realmente no le tienes que dar mucho poder al miedo natural, sino que a otro más adelante te digo. Entonces, para poder conquistar tus miedos, sea X miedo, número uno, tienes que saber qué tipo de miedo. Porque, por ejemplo, cuando yo salgo con la familia, pues toda la familia, mis hijas y mi esposa, ellas felices, las tres, agarrando las culebras y que acariciándolas y dándoles besitos. Yo no, yo no. La verdad, yo no. Yo yo- entonces, número uno importante es verificar a qué le tienes miedo. Ya. ¿Por qué le tienes miedo? Número dos, cuando ya tú sabes que has identificado tu miedo, comienza a practicarlo. ¿Qué es lo que hacía mi esposa? Ahí me agarraba la manita y tócala, tócala. No, no, es que me va a morder. No, no te va a morder, ¿no? Y hasta que un día, pues, me comencé. Entonces, para poder conquistar los miedos, nos dice también nuestro amigo y gran campeón Alex Day, nos dice que haz lo que más temas y vencerás tus miedos. Entonces, hay que hacer lo que a ti te da miedo, hazlo. Si a ti te da miedo el paracaidismo, pues, y si te da la oportunidad, hazlo, hazlo, porque eso es bueno. Es bueno hacer algo que realmente te da miedo con precaución, con miedo, pero hazlo. Mira, Eso es una de las técnicas. Ah, ahí te va otra técnica, campeona. Cuando yo estaba iniciando en todo esto, has visto que pues a los niños les venden ahí bueno, a los padres de esos niños venden ahí cajitas de cereales, sí. de cornflakes, de Kellogg y todo eso. Entonces mi esposa agarraba las cajitas y ponía la cajita atrás digamos, en esta ocasión yo estoy utilizando mi teléfono, entonces ponía, haz de cuenta que esta es la caja. Ok. Y venía ella y agarraba una hoja, la llenábamos de letras, de lo que yo iba a hablar, del tema que yo iba a hablar, y la poníamos con un pedazo de té. Entonces estaba así, yo miraba y ese era uno de los tips, es uno de los tips que te comparto para que tú lo puedas hacer, tú lo puedas practicar si tienes miedo de hablar en público. Otro tip es verte frente al espejo. Imagínate que hay un público tremendo y tú estás hablándole al público. Y eso lo que va haciendo es tratar de perderle el miedo, de conquistar tus miedos, de empoderar tus miedos, pero es un miedo al que tienes que empoderar. Ya hablamos del miedo natural
que ese tiene que estar con el 10%. Ahí tiene que estar, ¿verdad? Wow. Muy, muy interesante, la verdad. Lo primero, pues el 10% del miedo que tiene que estar ahí, que es un miedo natural. Si ese miedo sube a un 11 o a un 10 y medio, ya le estamos dando más importancia de la que merece. Entonces hay que tener mucho cuidado. El segundo tip es enfrentar nuestro miedo. Si tenemos miedo de una culebra, si tenemos miedo de algún animal o algo, no digamos que vamos a convivir con ellos, pero sí tal vez tratar de tocarlos, mirarlos y tratar de enfrentar esa fobia. O si tenemos miedo al matrimonio y si tenemos miedo de, claro, porque hay personas que tienen miedo al matrimonio, tienen miedo de Sí. ya estar estable con una persona o Y personas también. incluso, campeona, incluso hay personas que dicen que el matrimonio es como el demonio. Lo utilizan mucho porque es el miedo. Le da después del miedo, me imagino que hasta fobia le ha de dar. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias en el pasado, pero eso no quiere decir que no se puede rectificar. Sí podemos rectificar nuestra vida, sí podemos hacer muchas cosas buenas, porque fíjate que no me recuerdo en qué libro, no sé si lo tengo acá o está en el cuarto de mi esposa, hay un libro donde dice, si tu esposo o tu, no dice tu esposo, sino que dice Compañía, si ¿ya? tu pareja sientes que te ayuda, te apoya, dale con todo, dice. Es el complemento que tú buscas. Pero si tu pareja, tú ves que en vez de apoyarte te estorba, aléjate lo más pronto posible de él o de ella. Y me dijo mi esposa, entonces, cuando ya seas un estorbo, prepárate. Entonces yo digo, no, mejor, yo no quiero ser estorbo, digo yo, porque si no después voy a andar hablando que el matrimonio es como el demonio, pero No. no es tanto, son los miedos que uno se hace bolas en la cabeza, amiga. Las ideas y los pensamientos limitantes que hay, ¿no? Las creencias limitantes de que el matrimonio no es para mí o de que cierta situación por el miedo que le tengo, muchas veces la gente reacciona agresivamente cuando tienen miedo de enfrentar algo. Lo leí hace poco no me recuerdo en qué libro, que dicen que cuando alguien tiene tanto miedo, se pone agresivo. Y una de las formas de tratar de demostrar de que no tiene miedo es poniéndose agresivo y tratando de buscar problema a otra persona. Entonces, esto del miedo es algo un poquito complicado, ¿verdad, Ronald? Es complicado para el que no se vuelve estudioso del miedo. Fíjate que también el terapeuta Walter Rizzo, gran amigo del señor César Lozano, que muy pronto van a unir alianzas para poder hablar de un tema maravilloso y van a hacer, no me recuerdo cómo fue que dijo el señor César Lozano la vez pasada, pero atentos, sigan las redes del señor César Lozano y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Miren. También este señor Walter Rizzo nos habla del miedo limitante del que tú acabas de mencionar, campeona Jenny, y es el segundo miedo que tiene el ser humano. Ya hablamos del miedo natural, hoy estamos hablando del miedo Miedo. limitante. Ese miedo que cuando tú estás trabajando, y me pasó a mí, quiérase o no, lo tengo que decir, no quiero decirles que yo soy Superman o que yo era Superman en una empresa, en una compañía de americanos que yo trabajaba, pero gracias a Dios me enseñaron a trabajar bien unas personas y pues yo he trabajado bien, bendito sea Dios, pero ¿qué pasaba, Jenny? De que por mi miedo limitante, los demás compañeros que eran un poquito flojos, digámoslo así, me decían, Ronald, hey, tú le entras al chirroc, le entras a la masa, a la textura, a la pintura, a poner puertas, a poner de todo. Eres un remodelador completo y tú estás ganando tanto, tú te mereces ganar tanto legalmente porque ni te dan para la gasolina.
Pero ¿qué decía yo? No, el patrón a lo mejor me va a despedir. Y Oh, si no le gusta lo que mis compañeros me están diciendo, pues híjole, ¿y cómo voy a hacer para mantener a mi familia? Si de aquí yo estoy viviendo prácticamente. Entonces, ese miedo limitante te limita, valga la redundancia, esa palabra te limita mucho de que por miedo tú no vas a pedir un aumento. Por miedo, e incluso le decía yo a mi esposa la vez pasada, ya casi te perdía porque por miedo no me declaraba cuando te vi por primera vez. A lo mejor otro hubiera llegado y me la gana. Entonces, el miedo es tremendo y el miedo en todos los aspectos, pues, ¿verdad? ¿Quién no va a tener miedo a perder un ser querido? Como yo hace 2 años perdí también a mi madre. Entonces, muchos dicen, no, yo si pierdo a mi mamá, yo me muero, me voy en la misma tumba. Y les digo yo, no, 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 le digo, hay que saber entender la vida y a darle con todos los poderes. Las personas que se nos adelanta, pues se les llegó el día, se nos adelantó. Hay que entender esa parte. Pero los que nos quedamos tenemos que seguir luchando porque si no mañana vamos a andar llorando. Así es de que el miedo limitante no le des mucho poder. Sabes que tienes el miedo limitante y tienes que agarrarlo de los cachos de frente y darle con todo. Ahora sí, porque más adelante me gustaría hablar un poco de un evento grandísimo que se va a dar allí donde tú estás en Nueva York, porque mucha gente todavía tiene ese miedo limitante y es muy importante que comience el 2023 tratando de quitarse o conquistar ese miedo que traemos desde nuestra infancia, Jenny. No, no quiere decir que tus miedos y los míos los agarramos el año pasado. No, eso viene desde nuestra infancia y hay que atacarlo de raíz, pero hay que atacarlo constantemente. Hasta la misma Biblia nos dice, el ser humano tiene que renovarse constantemente. Yo lo tomo, no sé si tú, no sé si las personas que nos están viendo lo van a tomar como Ronald Boteo lo toma, pero cuando dice constantemente es cuando en la vida se me presenta una oportunidad. Yo voy, yo lo agarro, yo veo cómo le hago y agarro esa oportunidad para asistir a un evento, para, para estar en el evento, ya sea virtual o presencial. Pero yo tengo que estar, si tengo miedo, si tengo ese miedo limitante, yo tengo que agarrarlo de los cuernos, ponerme a estudiar a modo de que ese miedo, si está al 100%, disminuirlo lo más que pueda y conquistar mi verdadero miedo, campeón. wow. Impresionante explicación, la verdad. Ahora me doy cuenta de que todas las personas tenemos este miedo natural al cual no hay que darle importancia. Yo recalco nuevamente eso para recordarle a las personas que nos están mirando, que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través de esta transmisión, de que existen varios tipos de miedo. Hasta el momento vamos estudiando y analizando dos, de los cuales Ronald nos está explicando. El uno es el miedo natural, que dicho por el escritor, conferencista y terapeuta Walter Rizzo, el 10% es normal que la mayoría de personas tengamos este miedo, es normal, pero si pasa un poco más, ya eso no es normal, ya eso es un poco más preocupante y le estamos dando mucha importancia. El segundo miedo del cual nos acaba de decir Ronald es el miedo, ¿cómo fue que me dijo? Limitante. Limitante, limitante. Ese es el miedo que no nos deja ser quien quisiéramos ser, el miedo de perder las oportunidades cuando tenemos una oportunidad, tanto sea en la vida personal, profesional o espiritual, el conocer, el viajar o el abrir una puerta porque nos da miedo qué va a haber atrás de ella, ese es el miedo limitante. Entonces, Ronald nos está dando esta explicación magnífica de cómo superar estos miedos, de cómo dijo él, agarrar al toro por los cuernos y enfrentar ese miedo. Si tenemos miedo a un animal, en este caso como Ronald nos decía, de una serpiente o algo así,
simplemente tratar que si uno la toca, pero tampoco va a convivir con ella ni se la va a enrollar en el cuello, quién sabe, a lo mejor sí, quién sabe, pero la situación y el extracto de esto es que hay que enfrentar estos miedos. Y lo último también que nos estaba diciendo es que tenemos que prepararnos, leer mucho, prepararnos y tener el conocimiento de cómo enfrentar de cómo conquistar nuestros miedos, porque de eso se trata este Facebook Live de hoy, conquistar nuestros miedos. Y es así que le cedo nuevamente la palabra a Ronald para que nos explique cuántas clases de miedo existen, porque hasta el momento vamos tratando dos. El natural, el limitante, wow. Y el miedo útil. Son 3 en total. El miedo útil. El miedo ¿Qué útil. clase de miedo es el miedo útil? El miedo útil es el mejor. Es el que yo les recomiendo a todas las personas. Es el que yo utilizo, aunque les voy a saber decir, no soy tan cachimbón como creen. Siempre va a haber un miedito por ahí, pero con miedo lo hacemos. Lo hacemos Permítame, y con todos los poderes. antes de continuar con esto, quiero saludar a la gente que nos está viendo en este momento. Por aquí tenemos a Jesús Hernández que está viendo el video, a él también lo conocemos. Un saludo especial para usted. También tenemos a Miguel Juárez que está mirando el video. Un saludo, él está en White Plains. Un abrazo para usted. Y también está Mayra Guzmán. Me imagino que son personas que están siempre con esta ganas de motivación, de superación y apoyando. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, gracias por estar presente, porque eso es lo que nos impulsa y nos motiva a llegar a ustedes y a muchas más personas con un mensaje de superación y desarrollo profesional. Ahora sí, continúe, Ronald. Gracias, campeona. Sí, estamos hablando del miedo útil, es el último miedo del que nuestro campeón Walter Rizzo, el terapeuta, pues maneja bien estos términos mejor de lo que yo estoy hablándolo, pero realmente tenemos que saber, tenemos que obtener información de alguna persona que habla referente del miedo, no por fregar, no porque conoció, sino desde su experiencia de vida. El miedo útil, pues yo pienso que cuando me le declaré a mi esposa, pues fue un miedo útil, porque lo hice con miedo, pero utilicé todo lo habido y por haber para declarármela. Utilicé ese miedo que es tan importante y que no solamente yo lo he utilizado, sino que el campeón Jesús, Mari Guzmán y todas las personas que nos están viendo, tú también, Jenny, me imagino que lo utilizas, ese miedo útil, porque dices, yo tengo que viajar en el tren, yo tengo que irme al metro, y si está oscuro, pues vas con miedo, pero ahí vas y te lanzas porque tienes que llegar de un punto A a un punto B. Entonces, el miedo útil es el que te impulsa a hacer las cosas con miedo, pero lo haces. Ese miedo es al que tenemos que darle el 100% de poder. Recordemos que nosotros los seres humanos tenemos el poder de elegir, el poder de discernir, el poder de cambiar lo que no nos gusta, lo que se puede y lo que no se puede, pues vivir con eso. Pero realmente el miedo útil, yo los invito a darle ese poder porque ese es el miedo útil que te va a llevar al éxito. Por ejemplo, muchas personas quieren viajar en avión, dicen, yo quisiera viajar en avión, pero tienen miedo. Y de repente alguien, algún familiar les dice, mira, yo te invito, un ejemplo, ¿verdad? Yo te invito a que vayamos al 12º Encuentro Internacional de Mente Maestra. Aquí está tu boleto de entrada y aquí está tu vuelo de avión pagado. Y la persona dice, no puedo ir. ¿Pero por qué no puedes ir? No, es que me da miedo las alturas. Y si el avión se cae,
Anoche vi una película de los aviones que llevaban serpientes y otro que se caía, explotaba en el aire. No, mejor me quedo aquí. Sirvo más vivo o viva que muerto o muerta. Entonces, cuando tú comienzas con ese miedo limitante, pero llega un momento que le das poder a ese miedo útil y dices, bueno, ¿cuántos aviones se han caído en esta semana, en este mes? No, pues ninguno. ¿Cuántos aviones han agarrado fuego? Ninguno. ¿Cuántos aviones han salido con culebras hoy en estos días, en estos meses? Ninguno. Pues me lanzo, me aviento, voy con todos los poderes. Y es cuando la persona, ese miedo útil la impulsa, la empuja a hacer lo que realmente tiene miedo, pero lo quiere hacer. Por ejemplo, alguien que quiere emprender también tiene miedo a fracasar, a perder dinero, a perder tiempo, pero dice, pero si no lo hago, ¿qué va a pasar? Wow, es verdad, es verdad. Muchas veces el miedo es como volver otra vez al miedo limitante, lo que estábamos hablando, a que no nos deja seguir adelante, a que nos pone como una barrera que está todo el tiempo, a una barda, a que no podemos saltarla, a que no podemos brincarla, que está ahí, que no me subo al avión porque mi cabeza, como dice algunos conferencistas, es la loca de la casa, la que siempre nos dice cómo debemos de actuar, incluso nos dice, nos pone esas creencias en la mente y es ahí cuando hay que saber elegir los pensamientos y hay que saber parar también un poco a nuestra mente cuando nos dice que no podemos, más bien tratar de impulsarnos como es este tercer miedo del cual nos estás hablando, el miedo útil. Simplemente ese miedo utilizarlo para enfrentar las cosas a las cuales le tenemos miedo. Pero, ¿y qué pasa si al miedo útil lo utilizo para hacer las cosas negativas? Porque hay esa opción también de que, oh, sí, tengo miedo de hacer esto porque pienso que voy a hacer daño, pero aún así lo hago. ¿Qué quiere decir esta situación? Porque existe. Y lo digo porque tengo un compañero de trabajo. Por suerte tengo varios trabajos que no van a saber de quién estoy hablando. Entonces, esta persona tiene mucho conocimiento sobre las cosas que prepara, pero en cambio ese conocimiento lo utiliza para mal y lo utiliza en una forma para ocasionar un poco de contratiempo a otras personas. Entonces, ¿cómo decirle o cómo enseñarle a esta persona que utiliza el miedo para hacer el mal a otra persona? ¿Cómo podemos pararlo así? ¿Cómo sería la forma? Es bien difícil, pero no imposible. La verdad, todos tenemos el libre albedrío y lo podemos hacer. Si tú te fijas, hay muchas personas también vende humo. Yo te invito a un X cosa de financiero y en 2 semanas tú eres millonario y Ujú. la gente compra. Y de repente aparece alguien y dice, no, pues yo veo que para alcanzar el éxito, pues no existe fórmula rápida, sino que es un proceso. Si esta persona ocupa todos sus conocimientos para hacer el daño de una u otra forma, lo va a poder lograr hacer por un tiempo. Así como se me viene a la mente el famoso Hitler. Mm, Lo hizo, él lo hizo, fue reconocido y sí, hay muchos también en la política, hay muchos que utilizan muchas cosas y lo hacen, lo pueden hacer porque se le permite en esta vida. Pero acuérdense de que todo lo que se permite un tiempo pasa. Recordemos así como los artistas, Jenny. Yo me recuerdo que, por ejemplo, un ejemplo, la famosa Lady Gaga, tú sabes que pegó, y no solo ella, muchos artistas, hombres y mujeres, que pegaron golpe en su debido momento, pero ya a estas alturas no se escucha hablar ya más de esas personas. mm, Que hicieron bien, hicieron mal, ellas y Dios sabrán, pero que se escuchan como antes ya no.
Entonces, esta Claro. persona, mientras pueda, él va a estar ahí. Tú lo que puedes hacer es hablarle de la superación personal, del desarrollo personal, lo bueno que es hacer el bien. Si esta persona dice, no, no, a mí me vale, ¿y qué? Pues va a tener su recompensa, Jenny, va a tener su granito después. Decía Sadhguru, sí, Sadhguru decía en una ocasión que lo estaba escuchando, de que hay personas que nos gusta hacer el mal, pero no nos gusta recibir las consecuencias de Ujú. lo que hacemos. Muy buena frase, Y frase cachimbona. exactamente, porque la verdad es así. Sadhguru, me encanta cómo habla Sí, ese lo escucho. señor. Sí, tiene una mentalidad increíble y pues yo los invito a cada uno de ustedes que lo sigan también. Yo sigo mucho también al señor Laín y a otros más por ahí. Me encanta toda su filosofía, sus enseñanzas que dan para el desarrollo y la superación personal. Todo esto va envuelto. Muchas veces permitimos que las opiniones de los demás hagan nuestra realidad. Y ahí es donde muchas veces tiramos la toalla antes del tiempo. Yo te invito de que si tú piensas, tienes pensado tirar la toalla un día de estos o ya la tiraste, asegúrate que sea una de las mejores playas del mundo para que tires la toalla. Pero si Eh, la tiras en un charco, de nada sirvió todo tu esfuerzo, todo tu empeño que le metiste por muchos años en tu trabajo. wow, qué frase más motivadora, de verdad. Hasta a mí me llegó, hasta a mí me hizo un poco recordar ciertas cosas que quiero dejarlas a un lado. Dije, no, vamos a meterle más ganas. De verdad que el ser conferencista motivacional del cual eres tú, Ronald, nos deja una gran enseñanza, porque este tema del cual hemos hablado no es fácil. A mucha gente le cuesta reconocer que tiene miedo. Mucha gente, incluso hasta los varones, voy a hablar de eso porque siempre existe el tabú de que como soy hombre, como soy el macho, como soy El machismo. exacto, entonces no voy a reconocer lo que está pasando. Y amigos, amigas, ahorita los invito, los exhorto a que reconozcamos nuestro miedo, a que lo enfrentemos, a que agarremos ese toro por los cuernos, por los cachos y digamos, sí, yo puedo, y saltemos esa barda, ese pensamiento, esa creencia limitante. Vivamos con el miedo natural, pero no nos pongamos a un poco más de miedo, porque eso no necesita nuestra vida. Nuestra vida necesita es enfrentar y dejar todo ese miedo limitante y utilizar el miedo útil para forjarnos, para ser mejores cada día. Para finalizar, Ronald, ¿cuál es el mensaje final que tú le darías a nuestra audiencia? Número uno, que me sigan. Número Comparte uno, las redes sociales. que me sigan por mis redes sociales, en Facebook, en Instagram como Ronald Boteo y en YouTube también. Y en TikTok como Apoyo Inspiracional Ronald. Ronald, no tengo dinero. Lean aquí. Cero excusas. Ronald, es que el vuelo está caro. Lean aquí. Cero excusas. Cero excusas, cero excusas. No hay excusa. Antes yo me ponía excusas y alguien me decía, Ronald, es que si cambio voy a perder amigos. Pero si no estás perdiendo amigos, no estás avanzando, amiga y amigo. Los amigos que vas a perder realmente no son, ni fueron, ni serán tus amigos. Y los que vas a encontrar en el camino son los que te van a apoyar y van a estar contigo toda la vida. Entonces, mi mensaje de esta noche es, aprendamos a conquistar nuestros miedos. Cualquier miedo que tú tengas, lo podemos conquistar, me consta, porque lo he vivido, lo he pasado y lo sigo pasando y quiero llegar a todas las personas posibles diciéndole esto, que sí se puede.
Solo que tienes que rodearte con las personas indicadas para poder conquistar tus miedos y conquistar las partes del mundo que tú quieras. Wow, wow. Impresionante explicación, ya saben, amigos, amigas que nos están mirando, a conquistar nuestros miedos, a identificarlos y vamos a saltar esa barda, como dice Ronald. Muchas gracias, Ronald Boteo, por estar aquí. Un placer realmente, muy enriquecedor esta conversación. Y mis amigos, ya saben dónde seguirlo, por Facebook, por YouTube y también lo dijo por TikTok como Ronald Boteo, dijo, ¿cierto? Apoyo inspiracional. Apoyo inspiracional. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias, Ronald. Que Gracias. Dios te bendiga a todos. Gracias. Amigos y amigas, si te gustó, dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver. Sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en YouTube. Te espero de lunes a viernes, no te lo puedes perder.